Capítulo 19. Salón Boricua. Era el 30 de octubre. Los autos Buick Roadmaster seguían aparcados frente a la barbería. El FBI había asignado a 17 agentes a vigilar a Vidal 24 horas al día, y la vigilia ya iba por su quinto día. El primer día, a dos viejos clientes del salón, Filadelfo y Santo, los arrestaron al salir de la barbería. Nadie visitó a Vidal después de eso, y el FBI le impedía salir a ningún lado. Hasta rompieron el semáforo frente a la barbería para controlar el tránsito a su alrededor. El semáforo roto no le molestaba mucho. Era una señal inútil que otorgaba un permiso que nadie había pedido ni necesitaba. Ciertamente, nadie de los que frecuentaban el Salón Boricua. Los agentes del FBI le traían comida, agua y el periódico. El teléfono funcionaba, pero obviamente estaba interceptado. A cualquiera que lo llamara, lo arrestarían tan rápido como a Filadelfo. Era una tragedia la que estaba gestando, pero Vidal no podía hacer nada para detenerla. Solo podía encender la radio y escuchar, igual que todos los demás. Vidal se frotó un poco de aceite de coco Rabasa en las quemaduras del pecho y pierna derecha, donde Rolf había apagado unos cuantos cigarrillos. Durante los pasados 4 días había escuchado la radio y leído El Imparcial. Se entregó de la fuga Se enteró de la fuga del Oso Blanco, del tiroteo en la fortaleza, de los cuarteles de la policía quemados, de la declaración del gobernador de la ley marcial, del destacamento de 5.000 efectivos de la Guardia Nacional y del asedio a la casa de don Pedro, y no había nada que él pudiera hacer al respecto. Fue un momentito al baño y confirmó que el panel secreto todavía estaba allí. El sótano clandestino del apartamento contiguo contenía docenas de armas cargadas y más de 6.000 reservas de municiones. ¡A rayo!, probablemente pensó. Esas armas deberían estar donde se liberen las batallas, no aquí. Vidal le daba vueltas al salón, hablando solo y gritándole malas palabras a la radio. Cuando bajó el sol, Vidal sacó una botella de ron del barrilito de debajo del tapurete del limpiabotas y la abrió. Al otro día amaneció con resaca. El FBI había lanzado su copia de El Imparcial contra la puerta. Lo leyó de principio a fin, fijándose especialmente en el número de arrestos a través de toda la isla. En San Juan, Ponce y Peñuelas, 400 sospechosos de ser nacionalistas habían sido detenidos. Se esperaban casi 1.000 arrestos más. El gobernador Muñoz Marín había pedido aún más tropas americanas, además de los 5.000 efectivos de la Guardia Nacional, y el uso del fuerte Buchanan como centro de detención. La noticia más desconcertante era sobre don Pedro,
Le habían cortado la luz y el agua y habían colocado barricadas en las calles aledañas a su hogar. Cientos de francotiradores, policías y guardias nacionales lo tenían rodeado y ya habían herido a Doris Torresola en la garganta. Cualquier cosa le podía ocurrir a don Pedro. Entonces le vino una idea a la mente, una forma de salirse del arresto domiciliario y hacerle saber a don Pedro que todavía tenían armas. Entonces le vino una idea a la mente, una forma de salirse del arresto domiciliario y hacerle saber a don Pedro que todavía tenían armas, montones de armas, aún después del arresto inevitable del maestro, la revolución podría continuar. Vidal habló con los agentes del FBI en el portal de la barbería y, por petición suya, ellos le enviaron un telegrama a Vicente Geigel Polanco, el comisionado de Justicia de Puerto Rico. Vidal se había ofrecido para negociar la entrega de don Pedro. Entonces Vidal llamó a El Imparcial y le dijo a la prensa que enviara un reportero porque el barbero de Albizu estaba listo para hablar. Pasaron 3 largas horas. Vidal llamó directamente a la oficina del comisionado de justicia 2 veces y dejó mensajes. Ya era más de mediodía, pero nadie había venido ni llamado. Lo que Vidal notó fue un aumento en el número de automóviles que se aparcaban frente a la barbería, casi todos pertenecientes a la policía. Vidal entrecerró los ojos y divisó que llegaba al lugar otro coche desde el cuartel de la policía de Santurce. La emisora radial WIAC, la mejor en noticias de la isla, repetía todo lo que él ya había leído en El Imparcial, de manera que sintonizó la NBC y escuchó con irritación los anuncios comerciales de los cigarrillos Lucky Strike, la pasta dental Ipana, el laxante Ex-Lax y los avisos de programas americanos como Bucky Beaver y Roy Rogers. Pensó con un poco de ira que los hombres que se levantaban a las 4 de la mañana subían y bajaban montañas, sol llueve o relampaguee, para ganarse el pan y cortaban caña con mosquitos metidos en la boca. No necesitaban que ningún imperio les dijera lo que tenían que hacer, qué idioma hablar, qué bandera saludar, a qué héroes venerar, ni qué productos comprar. Vidal se dio un palo de barrilito para calmar los nervios. Lamentablemente le quedaba muy poco. Se acercó al taburete del limpiabotas y al altarcito que tenía detrás y rezó con fervor. Algo muy raro en él. Hojeó la Biblia, pasando las páginas lentamente, rozándolas suavemente con la yema de sus dedos. Tomó la estatuilla de Santa Bárbara y le rogó que guiara sus pasos. Entonces algo le llamó la atención y corrió hacia una de las ventanas. Había llegado un camión del ejército, del cual saltó una docena de guardias nacionales. No le parecieron la escolta adecuada para ir a ver al
comisionado de justicia. Tenían rifles y granadas y se estaban apostando frente al salón boricua. Vidal miró rápidamente. Alrededor de la barbería. Vio que todos los soldados se preparaban para algo y se le ocurrió otro plan. Subió el volumen del radio, se metió en el baño y cerró bien la puerta. Abrió entonces el panel escondido, gateó hasta el sótano clandestino y agarró un cajón lleno de armas. En 5 minutos había sacado 2 cajones más y los había traído hasta la barbería. Miró por las ventanas y allí estaban los soldados en posición de ataque, pero esperando nuevas órdenes. No estaban mirando hacia la barbería, más bien charlaban entre sí, como si estuvieran en una excursión o en algún ejercicio de entrenamiento. Vidal se paseó por la barbería, cantando lo que oía en la radio. La canción Solito bajo la luz de la luna, junto al cuarteto campeón de polifonía tipo barbershop. Cuando la canción terminó, Vidal ya había colocado 3 escopetas y 5 revólveres en diferentes puntos del salón, concentrándose en las 2 ventanas y la puerta principal. Alineó 6 cócteles Molotov en las escaleras que daban al segundo piso. Se colocó una pistola Colt M1911 en la cintura, al lado del taburete del limpiabotas. Detrás de una columna de 3 pies de espesor, escondió otra escopeta, 2 cócteles Molotov, una metralleta M3A1 y 40 cargadores, cada uno con 30 cartuchos de balas ACP de calibre 45. Estaban pasando por radio un comercial sobre la harina de maíz, Aunt Jemima, cuando un policía insular entró a la barbería con su arma en la mano. Vidal le preguntó: ¿en qué le puedo ayudar? Y acto seguido le disparó. La gorra del guardia voló y salió corriendo de la barbería. Vidal corrió a esconderse detrás del taburete del limpiabotas y unos segundos después una lluvia de balas agujereó la pared detrás de él. 2 de los espejos cayeron en pedazos sobre la silla de recortar marca Coquen. Vidal respiró hondo y levantó la metralleta M3A1 y disparó 40 cartuchos de balas por las 2 ventanas y la puerta principal. También le disparó a las lámparas sobre las 4 sillas de recortar, sumiendo la barbería en penumbra. Los soldados esquivaron el fuego, sorprendidos ante el inesperado fuego de una ametralladora. El reportero Imperio Rodríguez corrió
hasta el Machango, una cantina localizada en el número 379 de la calle Colton, y telefoneó a El Imparcial para pedirles que enviaran un fotógrafo a Barrio Obrero inmediatamente. Los soldados rodearon el edificio de la esquina de las calles Colton y Barbosa, mientras los francotiradores de la policía insular se posicionaban en los techos de las esquinas adyacentes. Con su pintoresca fachada de estuco y bonita terraza superior, el salón boricua parecía un inofensivo asilo de ancianos, hasta que de su segundo piso voló un cóctel Molotov y cayó como un cometa rabioso sobre un vehículo de la policía, haciendo que los guardias y los soldados corrieran espantados en todas las direcciones. Los soldados acribillaron la terraza en el fuego de sus rifles. Pero entonces una careta de bronce con dientes de marfil apareció en la ventana del segundo piso y otro cóctel Molotov explotó cerca de un jeep de la Guardia Nacional. ¡A rayo!, exclamó un soldado. ¿Cuántos barberos hay allí adentro? Mientras todos corrían a guarecerse de las balas. Otra lluvia de balas ACP de calibre 45 rociaron los techos e hicieron que los francotiradores se agacharan rápidamente. Entonces todo el mundo comenzó a disparar como locos y la radioemisora NBC se fue a una pausa comercial. Herido en una pierna, Vidal se cubrió el muslo con una toalla y evadió la balacera que entraba por las dos ventanas mientras comenzaba el Bell Telephone Hour. Y la cantante Eve Young cantaba su éxito: Si hubiera sabido que venías, te habría horneado un bizcocho. Vidal se tuvo que reír. Dadas las circunstancias, era lo más gracioso que había oído ese día. Comenzó a cantarla con ella y a la vez disparaba la escopeta, primero por una ventana y luego por la otra. El fotógrafo de El Imparcial llegó. Ya Imperio había tomado 2 rollos de película tan buenos que se le ocurrió hasta calcular el aumento que iba a pedir esa misma tarde. Esas fotos no tenían precio y ella lo sabía. El Imparcial, El Mundo y El Día habían enviado a sus mejores reporteros del área metro. Más de una docena de radioemisoras enviaron sus unidades móviles, incluyendo WIAC, WNEL y un montón más. Hasta Mayagüez envió una unidad radial, WECW, desde el lado opuesto de la isla. Un tiroteo en vivo entre 30 nacionalistas y la Guardia Nacional Americana no era cosa que uno se quería perder. Mientras los reporteros, fotógrafos y locutores se preparaban para transmitir
más guardias nacionales llegaron al lugar con ametralladoras, rifles, carabinas y una bazuca, fortaleciendo la línea de fuego de la calle Barbosa. Luis Enrique, el Bibí, Marrero y Miguel Ángel Álvarez de WIAC se presentaron a la escena. Bibí era nacido y criado en el sector Chícharo de Santurce y conocía a Vidal personalmente. ¿Cuántos nacionalistas hay allí dentro?, le preguntó al teniente. 20 o 30. ¿Está seguro? Como mínimo. El teniente no tenía motivos para exagerar, pero Bibí no estaba convencido. Nunca había visto a 20 nacionalistas que se pusieran de acuerdo en nada, mucho menos en coordinar una defensa militar. Tal vez las cosas habían cambiado. Si ese fuera el caso, tal vez esta revolución tenía alguna probabilidad de triunfar. Pero entonces Bibí notó que los soldados estaban montando 2 ametralladoras Browning M19-19A4 y unos misiles M6A3. Se le olvidó que él era solo un reportero desvinculado de lo que estaba ocurriendo y trató de poner razonamiento a la situación. «Oye, Vidal», gritó Bibí. «¿Quién habla?» «Soy yo, Bibí». «¿Cómo te va?» «Estoy jodido». «Coño, Vidal, te has hecho famoso. Toda la radio está aquí». «Yo tengo una radio también con mucha mierda americana». «¿Necesitas algo allá adentro?» «Sí, un pasaje de avión a Cuba. Quizás se pueda conseguir. ¿Cuántos están contigo?» Una docena de soldados comenzaron a disparar y Bibí corrió a guarecerse. De allí nadie se movía aquel día. Contó 15 policías y 25 soldados que concentraban su fuego en la puerta principal y las ventanas. Las ametralladoras volaron una de las ventanas de sus bisagras y se oyó el sonido de botellas que explotaban dentro de la barbería. Entonces apareció un loco en el marco de la puerta y barrió el perímetro de la calle con rondas calientes de bala ACP de calibre 45 y desapareció rápidamente dentro del salón. Las balas volaban. Un bazucazo estremeció la barbería y los reporteros gritaron del susto. Todo el mundo corrió y se agachó detrás de los automóviles, camiones y postes de luz. Los reporteros de la radio se mostraron excitados, pues todos los pueblos de Puerto Rico estaban sintonizados y oían el tiroteo por la radio. Por primera vez en la historia, la isla entera escuchó el mismo acontecimiento en vivo. Los reporteros informaban por los micrófonos con ojos desorbitados y las balas zumbaban
sobre sus cabezas mientras describían la escena. Dentro del salón, Vidal vio a los reporteros chachareando, de manera que llegó gateando hasta su gran radio Octagon General Electric, que había recibido más disparos que el mismo Vidal y milagrosamente funcionaba todavía. Desde su posición en el piso, Vidal levantó un brazo y giró el cuadrante de una estación a otra. Todas reportaban que 20 o 30 nacionalistas se enfrascaban en un tiroteo con el gobierno de Estados Unidos desde el Salón Boricua. Vidal tuvo que mover la cabeza en señal de asombro. Se suponía que toda esta tecnología iba a unir a la gente y crear un mejor entendimiento. Sin embargo, lo que hacía era separar y confundir las cosas más sencillas. Tal vez ese era su verdadero propósito. Santiago, anunció el teniente por el megáfono. No queremos hacerle daño. Díselo a mi pierna, pendejo. La dañaste bastante bien. Salga con sus amigos con las manos en alto. Yo no tengo ningunos amigos. Lo que sí tienes es un minuto. O sales o entramos. Vidal no necesitó un minuto. Se movió sigilosamente hacia el segundo piso para las escaleras de atrás y lanzó 3 cócteles Molotov a la calle, aunque solo uno de ellos explotó. 2 ametralladoras trituraron el edificio a balazos. Las balas de calibre 30 tumbaron todas las puertas, ventanas y persianas. Agujerearon la fachada estucada y redujeron a añicos el balcón de madera. Vidal bajó corriendo y se escondió detrás del único punto protegido, la columna de 3 pies de concreto al lado del taburete del limpiabotas junto a las escaleras. Arrastró la radio hasta su lado y la aseguró detrás de la columna. Sintió el impacto de otra ráfaga de ametralladora. Los espejos quedaron triturados. Las botellas de tónico explotaron. Todo quedó vaporizado, atomizado y licuado en todas direcciones. Vidal recargó su metralleta y varias pistolas. Le quedaban bastantes balas y desde su posición detrás de la columna podía disparar a través de 3 ventanas distintas y 2 puertas. Era un ejército de 1, por lo menos aquel día. Buscó otras estaciones en la radio hasta que escuchó algo útil. WAJH estaba transmitiendo un viejo discurso de Don Pedro. Vidal lo puso a todo volumen, de manera que los reporteros y los soldados lo pudieran escuchar desde afuera. ¿Por qué votamos por esta gente este año, el día de las elecciones? Mejor quédese en su cama con su mujer
De aquí al año que viene, el gobernador Luis Muñoz Marín convertirá el quedarse en cama el día de las elecciones en un delito castigable con 1 año de prisión. Vidal disparó una ronda ACP de calibre 45 por las ventanas, 30 balas en fogonazos cíclicos completos. Fuera, todos buscaron dónde protegerse y Vidal aprovechó para esconderse detrás de la columna de cemento y recargar su metralleta. Si la independencia se pudiera lograr con un cigarrillo en la boca, con una botella de champán o paseando con una muchacha bonita, yo sería el primero que me acostaría aquí mismo en la plaza y esperaría por la independencia bebiendo champán. Pero la independencia se gana con las armas. Disparos de los francotiradores rebotaban del piso y se estrellaban contra las paredes. Las ametralladoras hacían volar grandes pedazos de cemento, vidrio y madera por el aire. Uno de ellos le rozó una mejilla a Vidal, cortándole como una navaja. Rodó por el piso, agarró la ametralladora situada al lado de la ventana central y le disparó directo a un vehículo de la policía justo cuando un fotógrafo le tomaba una foto desde la calle. Por los últimos 50 años, Estados Unidos ha estado en guerra con Puerto Rico. Nos roban la tierra, esterilizan a nuestras mujeres, nos inyectan cáncer y tuberculosis, envían a traidores para que nos gobiernen, parásitos que viven robándole a su propia gente, escondidos en palacios donde se drogan con morfina y beben ron continuamente. Una lluvia de balas rajó una pared, dejando una nube de polvo que impregnó toda la barbería. Los imperios son demonios disfrazados de ángeles guardianes. La bandera americana es una calavera y 2 huesos sobre 2 racimos de guineos. La democracia es una dama que se presenta con una ametralladora entre las piernas, gases lacrimógenos en el pecho y sombrero adornado con pistolas y revólveres de calibre 45. El salón boricua comenzó a derrumbarse. La metralla volaba por todas partes, proyectiles en forma de cristales y concreto golpearon a Vidal una y otra vez. Nuestro país ya no necesita discursos. Los puertorriqueños tienen que luchar por su libertad con las armas a su alcance. Debemos luchar por nuestra salud mental, porque su propaganda es tan completa que la única realidad es la que nosotros creamos para nosotros mismos. La batalla continuó 1 hora más. 4 balas alcanzaron a Vidal y le volaron 3 dedos de la mano izquierda.
pero como un hombre poseído, continuó disparando desde la columna de cemento por las 3 ventanas y hasta por la puerta principal del salón boricua. De acuerdo a los yanquis, poseer a otra persona te hace un canalla, pero poseer a una nación entera te hace un benefactor colonial. 40 detectives me persiguen inclusive hasta el baño. Por donde quiera que miras, ves al ejército yanqui, la marina yanqui, la policía yanqui y los tribunales yanqui. Pero algún día nuestra paciencia se va a acabar, porque el hombre es esencialmente libre. La libertad es algo más fuerte que cualquier imperio en la tierra. Una multitud se había congregado a una cuadra de distancia en el callejón La Esperanza, y los vecinos atisbaban con cautela por las persianas de sus ventanas. En la cantina El Machango comenzaron a apostar sobre cuántos nacionalistas habría en el salón y hasta cuándo iban a poder resistir. Algunos periodistas veteranos ya habían sometido sus historias y ahora tomaban Cuba libres cuando entró un muchachito y anunció que Vidal estaba cantando. Todos corrieron afuera a presenciar este último acontecimiento. Y era cierto, Vidal estaba cantando un aguinaldo navideño. Tradicional con unos nuevos versos improvisados. Cada verso lo puntualizaba con un disparo de su pistola Colt. Yo tengo una pistola, yo, con manejo de marfil para matar todos los yanquis que vienen por ferrocarril. Los reporteros rompieron a reír, especialmente cuando el teniente de la Guardia Nacional pidió una traducción. Sus ojos se abrieron considerablemente cuando se la dieron. Cuando los reporteros comenzaron a aplaudir a Vidal, los soldados decidieron que ya era demasiado. El teniente se acercó al teléfono portátil, habló por unos momentos y regresó con sus órdenes. La hora había llegado. El universo se iluminó con miles de disparos que hicieron volar el edificio palmo a palmo. Las balas repicaron por encima de la cabeza de Vidal, y él tuvo que lanzarse violentamente al piso de un lado y de otro, muchas veces, cortándose y lacerándose. Cada vez su ropa se hizo trizas. Recibió una bala en las costillas y vio cuando el dedo pulgar de la mano izquierda desapareció en un instante. Un pedazo de pómulo le voló, rociándole toda la cara con huesos rojos pulverizados. Y aún así, Vidal todavía luchaba, disparando de detrás de la sólida columna.
rociando balas ACP de calibre 45 por toda la calle, hasta que las escaleras colapsaron y lo enterraron bajo los escombros. Vidal oyó el repique de la iglesia del Espíritu Santo. Vio a su papá leyéndoles a los tabaqueros otra vez, y su papá lo saludó con la mano. Vio el cuarto donde había nacido, inmaculado, con una máquina de coser en una esquina, y entonces perdió el conocimiento. Los soldados no sabían esto. Lanzaron 3 latas de gas lacrimógeno y esperaron 2 o 3 minutos. Entonces se fueron acercando lentamente a la barbería. Bibi y los demás reporteros estiraban los cuellos para ver qué demonios estaba pasando allá dentro. Todos esperaban ver salir a 20 o 30 nacionalistas de lo que había sido el Salón Boricua, pero no apareció ninguno. El teniente ordenó a los soldados a que lanzaran más gas lacrimógeno al segundo piso. 3 latas más volaron por el aire. 2 entraron por las ventanas y una cayó en el balcón. El gas permeó todo el ambiente y aún así no salió nadie. A la señal del teniente, 5 soldados con máscaras de gas irrumpieron por el portal en ruinas. 6 más los cubrieron desde las 3 ventanas. Los soldados rebuscaron de un lado a otro, listos para dispararle a cualquier cosa que se moviera, pero no encontraron a ningún nacionalista, solo 4 muros manchados de sangre y una pila de escombros que cubría por completo el primer piso. Buscaron por si existía una salida trasera o cualquier trampilla, pero no encontraron nada. Era como si hubieran estado luchando con un espíritu. De pronto, de detrás de la columna de concreto, uno de los soldados los llamó para que vieran algo. Vidal yacía allí, entre los escombros, inmóvil, aparentemente muerto, pero para asegurarse, otro de los soldados le removió los escombros de encima y le disparó a quemarropa. La bala le explotó por la frente y se le alojó en el cerebro. ¡Que viva Puerto Rico!, exclamó el soldado con un acento sureño. Entonces arrastró el cuerpo de Vidal por los pies hasta la calle. Los soldados completaron el reconocimiento del lugar y se miraron unos a otros con incredulidad. Era una escena demasiado embarazosa. El diminuto barbero del Salón Boricua, completamente solo, había mantenido a 40 militares armados, pero justo en ese momento, al sacar el cadáver de Vidal hasta la calle, las cosas se pusieron peor. El cadáver abrió los ojos. Del susto, los soldados lo dejaron caer al suelo. Uno de ellos gritó: «¡Oh, Jesús!». Y otro gritó: «Pero creí que lo habías matado». Un tercero se escondió detrás de un auto y comenzó a rezar. Los reporteros corrieron por todos lados, tomando fotos, hablando por los micrófonos, diciéndole a 2 millones de puertorriqueños que Vidal Santiago todavía estaba vivo.
Los policías insulares levantaron a Vidal del suelo y lo posaron para una foto. Y posaron para una foto, como si hubieran atrapado un gran pez. Entonces lo lanzaron sin miramentos dentro de una ambulancia. Ya eran las 6 de la tarde. La batalla había durado 3 horas. La gente la había seguido por la radio desde sus casas, sus trabajos y sus automóviles. La escucharon en todos los pueblos hospitales, escuelas, casas de empeño, barberías, salones de belleza y colmados. El gobernador la había escuchado. El comisionado de justicia la había escuchado. Los prisioneros en el Oso Blanco y la princesa la habían escuchado. En solo 3 horas, Vidal Santiago se había convertido en el nacionalista más famoso de la historia puertorriqueña, después de don Pedro Albizu Campos. Fue el barbero que desafió el imperio con una bala en el cerebro. Más tarde, esa misma noche, los soldados acordonaron el área y buscaron hojas sueltas con propaganda nacionalista, banderas puertorriqueñas y cualquier otro material subversivo. No hablaron mucho con la prensa porque ya habían pasado demasiado bochorno para un solo día. Encontraron varias armas y un radio roto y docenas de fotografías. La estatuilla de Santa Bárbara todavía estaba detrás del taburete del limpiabotas en lo que quedó del salón boricua. Los retratos del papá de Vidal y de el Águila Blanca habían sido cuidadosamente guardados debajo de ella. Los soldados nunca encontraron el panel secreto del baño, ni el sótano clandestino del apartamento contiguo. Destruyeron el edificio de la barbería por completo y rebuscaron entre las ruinas por si hallaban pistas, pero todavía a la medianoche no lograban entender cómo un hombre completamente solo pudo haber librado semejante batalla. No parecía humano. Los escombros escondían un inmenso misterio. A 100 yardas de distancia, otro hombre solitario observaba desde un techo cercano, medio escondido, grabando todos los movimientos de los soldados y policías. Sabía qué era lo que estaban buscando y comprendía todo lo que había sucedido. Pero lo que él sabía y comprendía no importaba. El mundo no estaba listo para oírlo. Vidal, héroe por un día, desaparecería mañana. Estuvo condenado a morir por un simple código misterioso de una vasta operación estadística. El médico forense le contaría los dientes y su familia tal vez guardaría un mechón de su pelo, pero por otra parte su muerte sería desconocida, deshonrada y olvidada. Él sabía que Vidal había existido,
un hombre de sustancia de carne y hueso, de fibra y sangre, de mente poderosa, pero con todo y eso, un hombre invisible para el norte, porque el norte se negaba a conocerlo. Solo miraban a su entorno y a sí mismos, o a los productos de su propia imaginación. Veían cualquier cosa y a todas las cosas, pero no veían a Vidal. Él sabía que algunas carreras se corrían en solitario y que la historia de Vidal nunca saldría de la isla. Él sabía que el semáforo frente al salón boricua había sido dañado a propósito. Él sabía que las personas las encarcelaban los hábitos, actitudes, derrotas, aburrimientos, callada desesperación y rabia contenida, fría y autodestructiva de los demás, y que esto aplica tanto a los individuos como a las naciones. Él sabía que la masacre de Ponce no había sido un incidente aislado. Él sabía que en esos momentos había personas siendo interrogadas, torturadas, bombardeadas y asesinadas. Él sabía que su misión estaba clara: quedarse callado y documentarlo todo, mantener intacto el récord, pasarlo a la próxima generación hasta que algún día la historia se pudiese contar. Con eso le bastaba. Lo mejor que un artista podía esperar era dejar cuentas claras de sí mismo, aunque fuera solamente el derecho del ahorcado a decir una última palabra. Por eso, a través de un potente lente de acercamiento, Juan Emilio Viguier filmó a los soldados cuando pululaban por la calle, cuando arreglaban el semáforo que ellos mismos habían dañado y cuando rebuscaban entre la osamenta del salón boricua.